Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en una de las historias más impactantes y fundamentales de la Biblia, la de Caín. Y Abel, justo después de que Adán y Eva fueran expulsados del Edén, la historia de la humanidad da su siguiente paso, y es uno lleno de lecciones cruciales. Los dos primeros hijos de la historia, Caín y Abel, no son solo personajes de un relato antiguo, representan dos caminos, dos formas de acercarse a Dios y dos destinos muy diferentes. Por un lado tenemos el camino de un corazón obediente que busca agradar a Dios, y por otro el de un corazón lleno de resentimiento que se aleja de él. Esta narración, que encontramos en el capítulo 4 del Génesis, va mucho más allá de ser un simple registro histórico. Es una enseñanza profunda sobre qué significa adorar a Dios de verdad, sobre cómo el pecado puede crecer en nuestro interior si no lo enfrentamos, y sobre la inmensa responsabilidad que tenemos los unos con los otros. Así que acompáñenme a desentrañar este relato para descubrir las verdades eternas que contiene y cómo podemos aplicarlas a nuestra vida hoy mismo. Comencemos. El relato bíblico nos presenta a los dos hermanos, Caín, que era labrador de la tierra, y Abel, que era pastor, Diovejos. Llegó el momento en que ambos decidieron presentar una ofrenda a Dios. Abel escogió las primicias de su rebaño, es decir, lo mejor y más valioso que tenía. Su ofrenda no era solo un cumplimiento, sino un acto de entrega y devoción sincera. Por su parte, Caín trajo frutos de la tierra. La Biblia no dice que su ofrenda fuera mala en sí misma, pero el problema no estaba en el que sí, nu, en el cómo. La actitud de su corazón no era la misma que la de su hermano. ¿Y cuál fue la reacción de Dios? Génesis nos dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Esta diferencia fue clave. Dios, que conoce los corazones, vio la fe y la entrega total de Abel, mientras que en Caín percibió una actitud distinta, quizás de obligación o de dar simplemente por dar, sin una verdadera devoción. Al ver que su ofrenda no fue aceptada, ¿qué hizo Caín? En lugar de preguntarse ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Cómo puedo corregir mi corazón? Se llenó de ira y celos. Su rostro se decayó, reflejando la amargura que crecía en su interior. Dios, en su misericordia, se acercó a él y le advirtió, dándole una oportunidad para recapacitar. Le dijo: «Ansí hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando con todo. Tú debes dominarlo». Era una llamada clara a tomar control de sus emociones antes de que fuera demasiado tarde. Pero Caín ignoró la advertencia divina. Dejó que la envidia y el rencor lo consumieran por completo. Un día, con engaño, invitó a su hermano Abel al campo, y allí, lejos de cualquier testigo, se levantó contra él y lo mató. Así se cometió el primer asesinato de la historia humana. Un acto terrible, nacido de un corazón que se negó a ser corregido y que eligió el camino de la violencia en lugar del arrepentimiento. Tras su crimen, Dios se presenta de nuevo ante Caín y le hace una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La respuesta de Caín es escalofriante y revela la profundidad de su pecado. No lo sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Con esta pregunta, Caín no solo miente, sino que niega su responsabilidad más básica hacia su propia sangre. Entonces llega el juicio de Dios por su crimen. Caín es maldecido. La tierra que había bebido la sangre de Abel ya no le daría su fruto. Sería condenado a ser un fugitivo y un errante por el mundo, sin un lugar al que llamar hogar. Sin embargo, en medio de este duro castigo, vemos un destello de la gracia de Dios. Caín expresa su temor de que cualquiera que lo encuentre lo mate, y Dios, en un acto de protección incomprensible, le pone una señal. Esta señal no era para perdonar su pecado, sino para preservar su vida, mostrando que incluso en el juicio más severo, la misericordia de Dios encuentra una manera de manifestarse. Ahora, profundicemos en el significado de esta historia. Primero, nos enseña sobre la verdadera adoración. Dios no se impresiona por la cantidad o el tipo de nuestras ofrendas, sino por la condición de nuestro corazón. Lo que realmente valora es la sinceridad, la fe y la entrega con la que nos acercamos a Él.
La ofrenda de Abel fue aceptada porque venía de un corazón humilde y devoto. Podemos dar mucho, hacer mucho, pero si nuestro corazón no está en el lugar correcto, todo pierde su valor ante Dios. En segundo lugar, la historia es una advertencia poderosa sobre el peligro del pecado cuando no lo controlamos. La advertencia de Dios a Caín es también para nosotros. El pecado está a la puerta, pero tú debes dominarlo. Los celos, la envidia, el enojo, la amargura, son emociones que, si las dejamos crecer sin control, pueden llevarnos por caminos destructivos. Tal como le pasó a Caín, la Biblia nos llama a vigilar nuestro corazón, a no permitir que estas raíces de amargura se apoderen de nosotros y nos lleven a actuar en contra de Dios y de los demás. Esto nos lleva al tercer punto, nuestra responsabilidad hacia los demás. La famosa pregunta de Caín, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Es el grito de la indiferencia y el egoísmo humano. La respuesta que Dios nos da a lo largo de toda la Escritura es un rotundo sí. Somos guardianes de nuestros hermanos. Estamos llamados a amarnos, cuidarnos, protegernos y animarnos mutuamente. La indiferencia hacia el sufrimiento o las necesidades de los demás es, en sí misma, una forma de pecado. No podemos simplemente mirar hacia otro lado. Finalmente, esta narración nos habla de la justicia y la gracia de Dios. Caín recibió un castigo justo por su terrible pecado. Las consecuencias fueron inevitables. Pero incluso en esa situación, Dios mostró gracia al proteger su vida. Esto nos recuerda que, aunque nuestras acciones tienen consecuencias, la gracia de Dios siempre está presente. Nunca estamos tan perdidos que no podamos encontrar un camino de vuelta, aunque el camino implique enfrentar las repercusiones de nuestros errores. La justicia y la gracia de Dios no son opuestas, sino que trabajan juntas de una manera misteriosa y perfecta. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones milenarias a nuestra vida cotidiana? Primero, examinemos cómo damos a Dios. No me refiero solo a dinero o bienes materiales. Le estamos dando lo mejor de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestra atención, o le damos solo las obras, lo que nos resulta conveniente. La clave es la sinceridad y la entrega total, sabiendo que Él merece nuestra mejor adoración. Segundo, debemos vigilar nuestro corazón constantemente. Cuando sientas que la envidia hacia el éxito de otra persona empieza a surgir, o que el enojo por una ofensa te consume, recuerda la advertencia a Caín. Es en ese preciso momento cuando debemos tomar el control, llevar esos sentimientos a Dios en oración y pedirle que purifique nuestro corazón. No dejes que esas pequeñas semillas de amargura se conviertan en un árbol de destrucción en tu vida. Tercero, asumamos activamente nuestra responsabilidad de amar a nuestro prójimo. No te hagas la pregunta de Caín. En lugar de eso, pregúntate, ¿cómo puedo ser un guardián para mi hermano hoy? ¿Quién a mi alrededor necesita una palabra de aliento, una mano amiga o simplemente que alguien lo escuche? La indiferencia no es una opción para quienes seguimos a Cristo. El amor activo es el sello distintivo de un verdadero creyente. Y por último, confía siempre en la gracia de Dios. Todos fallamos, todos pecamos. Cuando caigas, no te escondas como Caín, ancora hacia Dios. Confiesa tu pecado y confía en su perdón y en su capacidad para redimirte. Aunque el pecado trae consecuencias dolorosas, su gracia es más grande y siempre ofrece un camino de restauración y esperanza. En conclusión, la historia de Caín y Abel es un espejo que nos obliga a mirar nuestro propio corazón. Nos recuerda que la verdadera adoración nace de un espíritu sincero y entregado. Nos advierte que los celos y la falta de dominio propio tienen el poder de destruir no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. El llamado de Dios para nosotros hoy es claro: andar lo mejor de nosotros mismos, dominar el pecado que acecha nuestra puerta y sobre todo cuidar y amar a nuestros hermanos. Sigamos el camino de la fe de Abel, un camino de obediencia y amor, y rechacemos el camino de la envidia y el resentimiento de Caín. Para terminar, quiero invitarte a hacer una breve oración conmigo. Puedes cerrar tus ojos si lo deseas. Señor, te damos gracias por tu palabra que ilumina nuestro camino. Enséñame a darte siempre lo mejor de mi vida y a mantener mi corazón limpio de celos, odio o cualquier resentimiento. Ayúdame, Padre, a amar a mis hermanos como tú me has amado a mí,
y a caminar cada día en obediencia a tu voluntad. Dame la fuerza para dominar el pecado y vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por habernos acompañado en esta reflexión. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invito a que le des me gusta al video y lo compartas con alguien que pueda necesitarlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos estudios. Que Dios te bendiga grandemente y hasta la próxima.